al diputado que hoy esté con nosotros, que hoy nos esté dando este pequeño apoyo para todos ustedes. El diputado, ¿sí me escuchan ahí? Ahí va. Bueno, el diputado Salvador Romero me ha apoyado con la carretera. La carretera que ustedes saben que es muy importante, que hicimos el primer tramo y este otro tramo que nos falta, que yo creo terminamos más o menos el día 13 de diciembre. Entonces, ustedes saben cómo está el puente. A ver, ustedes saben cómo está el puente ya cayéndose hacia Venustiano Carranza, y que además tapa lo que es las aguas, y que es un tapón ahí para el drenaje. Entonces yo le pedí que me apoyara para el puente que nos lleva a Venustiano Carranza. Este año ya no alcanzamos a hacerlo, pero el próximo año con mucho gusto nos va a apoyar. Y ahorita le voy a dejar el micrófono, agradecerles a todos ustedes y decirles pues que he encontrado en el diputado un gran apoyo, un gran aliado para poder hacer que crezca no nomás el platanal, Él ahorita acaba de pasar por Villamar y está viendo cómo poco a poco estamos transformándolo con el apoyo de todos ustedes. Entonces, te agradezco, diputado, a todo tu equipo, al encargado del orden, a tu familia, a tu papá, que tan generosa, y su hijo, que está aquí con nosotros, que ahorita venía en la camioneta dándonos unos consejos importantes para el beneficio de todas ustedes. Entonces, pues diputado, a nombre del municipio, a nombre de mi pueblo, te agradezco enormemente todo lo que has hecho y ojalá pudieras hacer más por nosotros. La unidad nos ha llevado a nosotros al progreso y al desarrollo. Cuando nos dividimos no tuvimos presidente municipal, pero hoy la gente sabe que tenemos que seguir unidos y nadie nos tiene que venir a desunir, porque si no estamos unidos, el pueblo jamás va a avanzar. Muchas gracias y buenas tardes, y dejo la palabra en nuestro amigo el diputado. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Me da mucho gusto saludarlos en esta bonita comunidad del Platanal. Cuando vine a pedirles el voto para ser diputado federal, me comprometí a que iba a regresar y a que iba a cumplir mi palabra de apoyarlos. Por eso, con mucho orgullo, hoy regreso con nuestro amigo el licenciado Froilán Zambrano, porque logramos etiquetarles 10 millones de pesos para que la carretera Villamar al Platanal se concluyera. Y con mucho orgullo y mucha satisfacción del señor presidente y de un servidor, esta carretera en unos días más será concluida para beneficio de todos ustedes. Igualmente me comprometí a que los iba a apoyar en todo lo que pudiera, y le etiqueté al presidente municipal un recurso para la plaza principal de la cabecera municipal. Esa obra se va a arrancar en unos días más y ustedes en poco tiempo van a ver que gracias al trabajo del señor presidente y del diputado van a tener una plaza más bonita y más digna en Villamar. Y acabamos de etiquetar un recurso de 3 millones de pesos para la construcción del puente que se está cayendo, para que todos los ciudadanos que pretendan visitar el Platanal o que salgan del Platanal a Villamar lo hagan con absoluta seguridad, y la gente que venga de Tangamandapio, de Jacona, de Chavinda pueda cruzar por aquí y pueda llegar a Venustiano Carranza. Eso le va a traer mucho beneficio a la zona. Además, le acabo de etiquetar al señor presidente municipal 2.500.000 pesos
de recursos federales para la Casa de la Cultura de Villamar. Obras son amores y no buenas razones. Y como sé que ustedes se merecen un apoyo directo del diputado, hoy les traigo a regalar unas pequeñas despensas. Quiero decirles una cosa: este recurso a mí no me lo da el gobierno federal, ni me lo da el gobierno del estado, ni el gobierno municipal. Las despensas yo se las doy de corazón, las pago con mis recursos, con mis propios recursos. Dios ha sido muy bueno conmigo y como empresario me ha dado la posibilidad de acumular recursos para mi familia, y yo se las vengo a obsequiar con mucho cariño. No vengo a pedir ningún voto, no vengo a repartir lo que me ha dado el gobierno. Esto yo se los doy de mi propia bolsa. Me comprometí a que iba a donar mi salario y lo he cumplido. Vine a Villamar y entregué en meses pasados cubetas de pintura por más de 75,000 pesos para diversas escuelas de diversas comunidades, señor presidente. Y hoy les entregamos con mucho cariño estas despensas que estoy seguro que les van a servir, aunque sea un poquito, pero se las damos de todo corazón. Muchas gracias.